Vamos a otro tema interesante, el eterno retorno de las crisis en Argentina. Economía argentina en el laberinto. ¿Es la deuda ahora el problema argentino? Hemos estado hablando durante años de la inflación y ahora parece ser la deuda la que monopoliza la conversación. Estamos con, bueno, el historiador de la economía, uno de los historiadores de la economía más prestigiosos de Argentina, Roberto Cortés Conde. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias por la invitación. Roberto es, como decía, un historiador económico de enorme influencia, profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés, presidente honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica, ha sido profesor en Harvard, en la Universidad de Chicago, y autor de El laberinto argentino, Nueva historia económica de la Argentina, entre otros muchos libros. Roberto, la deuda parece ser que ahora es el problema argentino. ¿Coincide con esa lectura en términos históricos? Claro, es un problema inmediato, grave, pero enfoca toda una serie de problemas que tiene la Argentina para determinar de qué bienes públicos piensa dar a todo el mundo y de a quién los va a financiar. Claro. El problema argentino es, en definitiva, llegar a compensar. Es decir, la deuda es una diferencia entre gasto e ingreso. Se puede cubrir de distintos modos. Puede ser emitiendo dinero, con lo cual el dinero pierde valor, claro, endeudándose dentro del país o finalmente pidiendo dinero afuera. Ahora, esto lo hace muy complicado. Lo hace muy complicado porque, como en cualquier caso, cuando uno se endeuda depende del acreedor el poder continuar, seguir con esa deuda. Claro. Y eso llega a crisis muy, muy severas que se han dado en este país y se han dado en otros. Y acá ha ocurrido en las últimas décadas con extrema frecuencia, que es realmente el caso argentino. Claro. No es que no haya habido problemas de deudas en otros lados, sino que en la Argentina esto se ha dado con extrema frecuencia. ¿Y cuál es el problema de este? No es que la deuda sea tan grande, sino un problema de financiamiento. Es decir, con los acreedores pierden confianza en su deudor y esto se generaliza, tiene los problemas que hemos visto desde el año pasado. Claro. Es decir, una caída tremenda de la demanda de valores argentinos y una caída tremenda de la cotización. Y eso, en el fondo, para mí, y lo explico en el libro que citabas, es un problema de orden político y es un problema de orden cultural. ¿Por qué? ¿En qué sentido esas dos palabras? A ver. Es un problema de orden político porque un Estado que funciona bien ha legitimizado la forma de obtener recursos y cómo lo distribuye. El hecho de que la sociedad, hay algunos que sostienen que no reciben lo que corresponde y otros sostienen que no deben pagar lo que se les exige, significa que hay una falta de legitimidad en el sistema político. Claro. Me parece que el problema inmediato sí es un problema financiero que hay que resolver, pero en definitiva, para que esto sea un problema que se arrastra de hace mucho tiempo, lo que apunta para mí es un problema de legitimidad. Claro. Es decir, coincidencia, una coincidencia social y política en torno a estos dos temas, ¿no? La financiación y el tema de qué se está cubriendo con esa financiación. Claro, o sea, qué bienes el Estado ofrece, puede ser de cualquier naturaleza, salud, de planes educación, sociales, salud, etcétera, todo lo demás. ¿Y quién va a financiar eso? Claro. Cuando estamos hablando, bueno, hay que dar más a tal gente, pero ¿quién financia? Claro. Sobre todo, el problema no es solo quién financia desde un punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la conformidad de la sociedad. Claro. Por eso hablo de la legitimación. Ahora, si uno en un país del norte de Europa, Escandinavia, etcétera, paga altos impuestos, es porque el público coincide en que se beneficia de eso. Claro. En este país en general no hay coincidencia con eso. Ahora, Roberto, en términos de la historia económica de la Argentina y del mundo, ¿no? Porque usted ha escrito también sobre desde el medioevo hasta la modernidad, ¿cuándo el tema del financiamiento de las políticas de Estado, de aquellos bienes que el Estado decide en definitiva sostener para la población, se convierte en un problema para Argentina? ¿Cómo se financiaba en el siglo XIX?
Bueno, en realidad ese problema es el problema que define los estados que tienen estabilidad de los estados que no tienen estabilidad. Los estados nacionales, Si los vos- países, Claro, sí. si uno mira el caso de Estados Unidos, tiene en este momento la tesorería una deuda impresionante, pero ¿quién no le presta a la tesorería? Claro. Los argentinos, que muchos de ellos son muy antinorteamericanos, tienen dólares como es financiar al tesoro norteamericano. ¿Pero por qué? Porque la gente supone que el gobierno norteamericano no va a entrar en un default. Claro. Entonces acá el problema es como en cualquier otro lado, es decir, uno presta a la persona que uno supone solvente sí. y además dispuesta, ¿no es cierto?, a pagar lo que se le debe. Bueno, cuando uno repite estos comportamientos que hacen que los acreedores no tengan confianza, vienen estas situaciones tremendas y terribles que han pasado en una serie de países y han pasado en el, pasado, pero se arreglan de alguna forma. En el siglo pasado, en el siglo XIX, nosotros tuvimos el famoso préstamo Bering de la guerra con el Brasil, que se pagó 50 años después, y la Argentina estuvo totalmente separada de los mercados mundiales. Y el préstamo Bering, que se criticó mucho, tuvo que ver con una situación muy severa. Era para construir el puerto de Buenos Aires, pero se usó para la guerra con el Brasil. La Argentina, hasta fines del siglo XIX, vivió en permanentes conflictos. La guerra con el Brasil, por ejemplo, los bloqueos que tuvieron, cerraron el puerto de Buenos Aires, hicieron caer, no fue tanto el gasto, hicieron caer los ingresos de forma brutal. Porque los derechos de importación eran centrales era la ahí, fuente del ingreso. No de exportación, porque hoy hablamos de derechos de exportación. No, era un impuesto al consumo. Claro. Que era ahora, para importar se necesitaba exportar más. Sí. Y cuando Argentina empezó a exportar en una forma increíble, bueno, le importó también y eso significó un ingreso creciente al Estado. Recién cuando se hizo eso, el Estado, como yo digo en ese libro, es un Estado viable en la Argentina. O sea, el comercio, la balanza comercial es clave. Exacto. Fundamentalmente un aumento tremendo de las exportaciones. Claro. ¿Producto de qué? De el ferrocarril. La Argentina cambió por un problema tecnológico. No podía llegar producción de cereales de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, la provincia de Buenos Aires al puerto de Buenos Aires. Los costos para el transporte por carreta eran absolutamente imposibles. Lo que cambió el Estado Nacional fue esa tremenda inversión que se hizo en ferrocarriles y que coincidió, ya que el país se estaba expandiendo económicamente, con ese proceso inmigratorio. Por eso esa deuda que viene después, no la de Bering, sino la crisis del 90, se va a pagar, pero 10 años después, sin ningún problema, porque el porcentaje de deuda que queda después de la crisis del 90, que es muy alto, durante 10 años la Argentina no puede emitir para arreglar el problema. Pero al mismo tiempo... Genera divisas. Al mismo tiempo no. Al mismo tiempo eso se había usado para invertir en infraestructura. Y después uno empieza a ver año por año que aumentan las exportaciones, más exportaciones, y ese país crece de una forma impresionante. Es decir, no es que el país era fértil y daba para todos. Había que ponerlo en producción. Para ponerlo en producción se necesitaba capital y trabajo. El capital vino de Inglaterra con los ferrocarriles, que costó muchísimo, porque los ferrocarriles no es un negocio que rinde al día siguiente. Hay que instalar la línea, hay que hacer todo eso. 10 años pasaron desde que los ferrocarriles dieron rendimiento. ¿Cuándo se produce un cambio de rumbo? ¿Es la década del 30 o es el peronismo el que cambia esa lógica? Bueno, yo insisto en mi libro que hay distintos momentos en que la Argentina cambia. Yo creo que el mundo y la Argentina cambia a partir de la Primera Guerra Mundial, donde un país como la Argentina, muy abierto al mundo, se encuentra con que el mundo se cierra. Después de que habíamos hecho todos los deberes para estar en el mundo, nos da un sopapo espantoso, porque después de la Primera Guerra vienen los regímenes de protección, el comercio mundial se cierra, después tenemos la crisis del 30, después todo el problema post-crisis del 30 con proteccionismo, etcétera, la Segunda Guerra. Y ahí está impactando ese comercio internacional que era clave para la Argentina. Se reduce de una forma brutal y la Argentina no estaba preparada.
Hay un autor norteamericano que decía que la Argentina es el país peor preparado, y eso influyó mucho en nuestra mentalidad. Porque cuando yo entré a la universidad, en la Facultad de Derecho en el año 50, todos hablábamos de las exposiciones que teníamos a la crisis externa. Había que evitar el shock externo. Y aislándonos, parecía que esto se arreglaba. Y así pareció en los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ese periodo de crecimiento por la industrialización sustituida de importaciones funcionó hasta 1949. Y de 1949 demostró su primera flaqueza, que fue que esas industrias que sustituían importaciones requerían importar insumos. A medida que crecían, resulta que necesitaban importar más. Y entonces vienen todos los problemas de la balanza de pagos, de déficit de balanza de pagos, crisis de balanza de pagos, que se repiten cada 10 años. A esto se agrega posteriormente, porque entonces, en la Segunda Guerra Mundial, no había mercado de capitales, internacional de capitales, se agrega después de los 70, con el petróleo y todo lo demás, una serie de flujos internacionales de capitales por todo el mundo. Y entonces se agrega la posibilidad de solucionar el problema del comercio exterior pidiendo deuda en el extranjero. Ahí empieza otra lógica de alguna manera. Así que el problema comercial y de balanza de pagos se convierte además en un problema de deuda. De manera que si hoy se solucionara a través de la renegociación de la deuda, queda pendiente en realidad el problema de la balanza comercial, ¿no? Queda pendiente el problema productivo. Más aún. Queda el problema de poner si nos ponemos de acuerdo, ¿no es verdad?, en qué cosas vamos a financiar y con qué fondos y quiénes van a pagar. Por un lado, qué fondos y qué cosas. Chile se está haciendo esas preguntas, ¿no? La sociedad chilena le pide al Estado que financie más cosas de las que ha venido financiando. Pero tiene que ser, por ejemplo, hasta dónde uno puede pedirle al sector agropecuario, ¿no es verdad?, con las retenciones, más impuestos, de que el sector agropecuario exportador se expanda como para financiar, que eso es el primer crisis que se dio el 49, que el sector agropecuario no se expandía porque tenía que pagar demasiados impuestos, porque la gente no es idiota, no es que va a salir necesariamente de la calle a protestar, simplemente cuando usted el negocio no le da, directamente hace menos, hace en los lugares que rinde más. Tiene un incentivo en contra, La frontera agropecuaria se había expandido enormemente a fin del siglo pasado, con las nuevas técnicas. Fin del siglo XX, dice del siglo pasado, con la labranza directa, con las semillas transgénicas, se había logrado expandir la frontera agropecuaria y con eso habían 10 millones de hectáreas más que se cultivaban. Así que un salto impresionante. Ahora, si usted le pone límites al ingreso, la gente va a dedicarse solo a aquellas tierras que tengan mejor rendimiento. Lo llevo a otro tema de investigación de otro de sus libros que tiene que ver con cómo tributan los estados de distintas formas. Y usted hace una comparación entre el Estados Unidos de las colonias con el virreinato del Río de la Plata, con la Argentina y las colonias. ¿Cuál es esa diferencia tan central? Bueno, ahí en ese libro yo me hago la pregunta por qué el régimen norteamericano se pudo establecer en una forma mucho más estable. Y muestro unos gráficos donde el déficit que hay en la Argentina, desde el virreinato, lo que iba a ser la Argentina, es casi permanente en el siglo XIX, mientras los superávits en Estados Unidos existen. En Estados Unidos, desde la época colonial, los impuestos fundamentalmente se pagan en cada uno de los estados. Ese es el aspecto federal. Y tiene relación directa con dos cosas, salud y educación, que son impuestos que se cobran a nivel de cada una de las ciudades. Tocqueville, cuando se refiere a la democracia en América, se refiere a la democracia de base en esos town halls donde los individuos, los habitantes, deciden los impuestos. Hay una autonomía administrativa de los estados. En la parte, y yo lo vi porque he estado en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, viviendo ahí, en el municipio.
se decide dos cosas más importantes, que es la educación de los chicos y la salud y la policía. Eso se paga con impuestos locales. Claro, no es alumbrado y barrido y limpieza No, nada más, no, claro. se paga con sí. impuestos locales. Pero usted decide la magnitud del impuesto en base a que haya un buen colegio. Claro, una Uno se relación entre muda- ciudadanía y el financiamiento de esos bienes que va a recibir. Exacto, Y la hay una decisión de relación pagar, directa claro. entre lo que uno está pagando. Yo me mudo a un lugar Sí, sí. que sé que hay buenos colegios para mis hijos y en ese lugar resulta que tendré que pagar más impuestos. Ahora, en la Argentina y en el virreinato se centralizó. Bueno, en A el ver. virreinato el problema es, y eso yo creo que ahí viene todo el problema, es un problema bastante, estoy tratando de sintetizar Sí, por una cosa supuesto. muy compleja, Sí. así que a veces salto de una No cosa a importa, otra. sí, lo vamos pero, entendiendo. pero la cuestión es que uno de los problemas tremendos que hereda la Argentina y como toda América española es la desmesura del imperio español. La crisis de la independencia fue un costo que todavía afecta a estos países. ¿Por qué? Porque no tenía una dimensión razonable. Fíjense Claro. que Estados Unidos tenía esas 13 colonias a la costa. Nosotros teníamos desde México al Río de la Plata, Claro. más aún desde California y Florida Claro. hasta el Río de la Plata. ¿Y eso por qué se hizo? Porque se descubrieron las minas más ricas del mundo, tanto en México como en Potosí. Claro. El Virreinato del Río de la Plata se crea para darle a Buenos Aires, que tenía que defenderse los portugueses que habían llegado a Colonia de Sacramento, los fondos de la minería del Potosí. Claro. Por eso nosotros hablamos de plata, Claro. no de dinero. Y está centralizado, es decir, de alguna manera las regalías de esa explotación minera se Exacto. centralizan en el No Estado era un Nacional. impuesto, era una regalía, Claro. lo decís muy bien, era Claro. una regalía, ¿Cuál es la diferencia entre impuesto y regalía? que es un derecho señorial que tenía el rey. Claro, claro. Que pasa, como pasa ahora cuando hay el petróleo, Claro. a el Estado Claro. soberano que continúa la monarquía. Y las provincias quedan dependiendo entonces del Estado central con la No, evolución. lo que pasa es que en ese caso, acá la regalía sería de cada una de las provincias. Sí, Pero lo que desapareció en la Argentina, y ahora se volvió a discutir con Sí. el problema del petróleo, es que esas minas quedaron en el lado de Bolivia. sí, Uno ve hasta el siglo XVIII, lo que importa realmente, hay dos fuentes de ingresos, el puerto de Buenos Aires sí. y las minas de Potosí. Es decir, la tesorería de Potosí y Buenos Aires son los dos, 50% financia. Eso se quiebra. Con la guerra- Nosotros le ganamos la guerra a los españoles, pero Claro. perdimos, como habían hecho los alemanes, el Ruhr. Se perdió el Claro, Potosí. claro. Entonces después, cada uno trató de participar en los ingresos de la provincia del puerto de Buenos Aires. Claro. Y ahí vienen las guerras civiles, Claro. que se arreglan recién el 53 en la Constitución, pero termina el 80 con la Claro. capitalización de Buenos Aires. Eso crea un tremendo problema. Pero el problema además es la legitimidad de quién es la autoridad Claro. que sucede. En los Estados Unidos, la independencia no cambia prácticamente el gobierno. Claro, porque tenían esta autonomía. que Tenían usted señala, cada uno claro. de los estados tenía Claro. sus asambleas y continúan lo mismo. Interesantísimo. Y nosotros tenemos que reemplazar al rey, además. Claro, Y decir, ¿por qué Buenos Aires va a ser la primera Claro. y no va a ser otra provincia? Claro, el Estado Nacional se quedó con una responsabilidad fiscal enorme sobre Exacto. toda la nación. Muy, Y muy todavía interesante. ahora Claro, tenemos ese problema. Arrastramos esas historias que es necesario conocer para intentar cambiar esas lógicas, ¿no? Muchísimas gracias, No, Roberto, de por nada, esta un gusto. lección de historia económica argentina. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.